Paco, no teclees. Vale, ya estamos en el aire. Otra vez. Hola. Vale, pues nos vamos al búnker y ahí empezamos con la reseña de hoy. Vale. Bueno, pues vamos al búnker y vamos a hablar sobre juegos de mesa. Desbloqueando búnker. Bueno, a ver, vale, ya estamos aquí. Pues bueno, hoy vamos a hablar de juegos Bueno, de Rubén, mesa. céntrate en la reseña. Sí, tranquilo, me pongo a ello y ya está, ¿vale? A ver, vamos a hablar de juegos de mesa y... Uy, mira, has entrado y has puesto perdonado, ¡ole! A ver, vamos a hablar como primer juego que vamos a reseñar. Soy yo. Sí, como primer juego que vamos a reseñar el Código Secreto, ¿vale? Un juego de Vlaada Tselvati, un nombre impronunciable. Es un juego, más bien se le podría denominar un party game. ¿Por qué reseño este juego? Pues lo primero, porque me ha gustado muchísimo. Lo segundo, porque me gustó, no es que me ha gustado ahora, o sea, me gustó en Navidades, y eso ya es decir, me lo compré conforme lo jugué. Luego, la otra cosa es un juego de espías. Somos un grupo de espías que lo que vamos a hacer es intentar descubrir quiénes están en nuestro bando y quiénes no. ¿Me oís? Chucky, ¿estás Sí, ahí? Vale, adelante. Perfecto, no, era porque como no oía nada, digo, bueno, pues vamos a descubrir quién está en nuestro bando y quién no. El juego se presentan unas cartas encima de la mesa, se hace una matriz de 5x5 en cartas y tú tienes una chuleta en la cual te dice qué cartas de esas pertenecen a tu equipo. En esas cartas hay unos nombres escritos y tú tienes que decirle a los de tu equipo, digamos que está el narrador y los que lo descubren, les tienes que decir quiénes son los agentes que pertenecen a tu equipo, en este caso o el rojo o el azul. ¿Qué hay en las cartas? Pues en las cartas hay palabras. En estas palabras, pues a lo mejor como pueden estar Antártida, barra, pista, sobre, casco, y tú lo que tienes que hacer es conectarlas por medio de un término. Tienes que decir una palabra que las conecte a las que tú estás diciendo y un número. En este caso, pues, si tú tuvieses pues cabeza, caballo y granada, pues sería complicado decirlo, o cabeza, caballo y casco, podías decir pelotón, o podrías decir pelotón 3 o guerra 3, ¿vale? Y el caballo sería algo muy complicado, pero alguien te lo podría decir. ¿Qué pasa? Que en este grupo de 5x5 de 25 cartas, ¿vale? Hay un total de 8 cartas que son de tu equipo, 8 cartas que son del otro equipo, del equipo contrario, 7 cartas que son del equipo contrario, y luego las demás son el asesino y personas de la calle. ¿Qué pasa? Que si das a las personas de la calle, pues le das, digamos, una ventaja a los otros jugadores. Si le das a las personas, o sea, si lo que descubren tus compañeros son las personas del otro equipo, pues le da mucha más ventaja. Pero si descubres al asesino, la partida acaba, porque has descubierto al que no tocaba. Es un juego de deducción, de conocerse, es bastante rápido y las partidas salen una detrás de otra. La verdad es que está muy guay porque una vez empiezas se van encadenando. El problema, que el que está de narrador lo tiene súper complicado.
pero súper complicado, porque conectar una palabra, o sea, conectar unas cuantas palabras es muy complicado. Nada, este juego, pues como he dicho, es corto, está recomendado para 4 o más, es de 2 a 8 jugadores, lo editó De Beer, publicado en 2015, y la duración viene siendo de 15 minutos por partida, ¿vale? Pero bueno, lo que digo, van encadenadas una detrás de otra. ¿Vale? Poco más, de este poco más tengo que decir. La verdad es que es un juegazo y en el chat nos dicen Éxito y Error, nos dice que es literalmente una obra de arte. Sí. La verdad es que es uno de esos juegos que cuando... Yo, por ejemplo, soy muy malo jugando a este juego, ¿no? Lo reconozco ya en antena, soy más malo que... Pero la verdad es que es de esos juegos que como conozcas un poco a la peña, te lo puedes pasar muy bien, ¿eh? Hay mucho puteo, claro. hay mucha deducción y eso siempre está guay. Consiste en eso. Luego han dicho variables por ahí de hacer lo mismo. Si no conocéis el Dixit, pues el Dixit es un juego de cartas grandes que son imágenes. Puedes hacer lo mismo pero con el Dixit, que eso ya es bestial, ¿sabes? Hay un tal Raúl Martínez Chucky que dice que yo juego a juegos pequeños. Sí, es cierto, juego a juegos pequeños, porque lo soy. Pues ahí te dicen que hables más alto, Rubén. No, te estás quedando bajito hasta con el volumen. Me estoy quedando bajito del todo. Venga, va. Es esto. Continúa. El siguiente juego que voy a reseñar, por favor. Atención porque es un juegazo, lo que viene ahora, por favor. Un juegazo. En todos los lados se está hablando de él. Y es el Seven Wonders Duel. Ayer fui a comprar unas lechugas, porque ahora estoy a dieta y estoy comiendo más lechuga que un conejo, ¿vale? Y estaba, pues eso, el tendero, hablando con la gente que estaba comprando tomates y demás, y le decía, eso no, que hablaban del duel. ¿Has jugado al duel? ¿Cómo? Has jugado al duel, le decía, ¿no? Dice, no, pero ponme medio kilo de nísperos. ¿Qué es época de nísperos y de alcachofas? Hostia, Rolero pone cosas muy raras, tío. Sí, yo digo, ¿cómo? Venga, va, sigue. Sí, si veis el chat, Rolero ha puesto un mojón y luego hola Chucky. Rolero está llamando a los suyos. Sí. A ver, voy a cambiarme la musiquita un segundo, ¿vale? Venga, vamos a hablar de... no, ahora en serio vamos a hablar de Duel porque es un juegazo, sí, el Seven Wonders Mira que hemos dicho muchas veces aquí en la base secreta que es difícil a veces encontrar juegos de mesa para dos, ¿no? Ya sabemos que muchos tenemos pareja, muchos a veces pues no nos da... No sé, buscamos ese ratito para jugar con una sola persona porque a veces es difícil juntar a la gente. Pero siempre nos cuesta mucho encontrar juegos para dos personas que sean realmente interesantes, ¿no? Los hay, ¿no? Está la Colmena, tal, Exploradores, hemos hablado de muchos. Pero este es uno de esos que, vamos, recomiendo encarecidamente tener en casa. Sí. Vamos a hablar del juego. A ver, acaba de salir hace poco que ha salido, ¿vale? La gente, lo que hemos dicho, lo están poniendo por las nubes. Y es normal que lo pongan por las nubes. Es un juego que da para ello, para que lo pongan por las nubes. Si no conocéis el Seven Wonders, pues el Seven Wonders es un juego en el cual tú tienes que ir haciendo tu civilización, digamos, construyéndola por medio de cartas. El Seven Wonders normal es un juego para bastante gente, para bastante gente quiero decir que puede jugar un grupo numeroso, pero a dos no funcionaba para nada. ¿Qué pasaba? Que a dos pues perdía muchísimo el juego, porque consiste el juego, la mecánica del juego es un draft de cartas, que es yo tengo 5 cartas en la mano, elijo una, la bajo y te paso las 4 que me quedan y tú me pasas las 4 que te quedan a ti. Así hasta que al final no queda ninguna en mano y te tienes ya hecho lo que es tu civilización, ¿vale? Pues en ella hay espadas que hacen que tengas valor de guerra, te dan pues elementos como madera, como oro, como bueno, madera, he dicho oro, pero no, madera, piedra, ladrillo, luego está el vidrio y unos papiros. La verdad es que es un juego que para jugarlo con un grupo grande está muy bien. ¿Qué pasaba? Que la mecánica del draft no funcionaba para nada para dos personas. Con lo que han conseguido en este juego, en el Seven Wonders Duel, arreglarlo, pero de una forma magistral, creo yo. Uh-huh. Que es por medio de unas pirámides.
se crean un tipo de forma de cartas que se ponen unas cuantas boca abajo y otras cuantas boca arriba, y tú estás viendo lo que puedes coger y lo que puede coger el rival. Lo que va a hacer, tú lo que vas a hacer es prever qué puede hacerte si coge esa carta o no coge esa carta. Aparte, tienes 7 maravillas, bueno, creo que hay 8 maravillas que se pueden construir, 4 un jugador, 4 otro, y en el momento que se construyen 7, el juego, o sea, ya no se pueden construir más, porque por eso se llama el juego Seven Wonders, 7 maravillas. La mecánica, lo que digo, la mecánica tiene 3 eras. En cada era se hace un tipo de pirámide. Primero una pirámide normal en la cual las cartas de abajo son vistas y vas tapadas, vistas, tapadas, vistas, ¿vale? Luego en la segunda era se hace al revés y en la tercera es un círculo, se hace una cosa así rara, ¿vale? ¿Qué pasa? En la primera era tú construyes las cosas que tú quieres construir porque te dan los materiales. En la segunda también vas a conseguir unos poquitos materiales, pero en la tercera no. En la tercera no hay ningún material y lo que vas a intentar conseguir son, pues, subirte en el track de pelea, digamos, o de conseguir más puntos o de combar tus cartas que tienes bajo en la mesa. A ver, yo lo he probado y es un juego, no es un juego para 3 ni es un juego para 4, es un juego para 2. No tiene otra cosa, pero es un juego que lo sacas encima en la mesa y te echas lo mismo que antes. Partidas, partidas y partidas. Yo creo que no he ganado ninguna de las partidas que he jugado. ¿Qué dices, hombre? Sí, soy tan pésimo, soy realmente ¿Ninguna malo. de las dos? No, he jugado por lo menos más de una. Y sí, menos has jugado bastante. Y menos de 3. Sí. Pero aún así te gusta, ¿no? Sí, me encanta. Aparte, es un juego que siempre... la verdad es que desde que me lo he comprado, lo llevo siempre a mano. Y es, vamos entre medias de una partida u otra, o he llegado a pensar, jugando a otro juego, decir, ¿echamos un duel? Venga, vamos a echar un duel. Claro, es que un juego de 25 minutitos, que la verdad es que es muy rápido y que funciona muy, muy bien. Claro, es un juego, como ya hemos dicho, perfecto para tener en tu ludoteca de vez en cuando, llevártelo de viaje, porque es que es muy bueno, de verdad. Para 2 personas es muy difícil encontrar juegos así. A ver, nos están diciendo por el chat cositas, pero como estoy haciendo esto no tengo ni idea, ¿sabes? ¿Qué más? Bueno, pues mira, voy a hacerle la ficha, ¿vale? Porque es la verdad es que lo que me gusta del juego también es que el juego es muy vistoso. Es muy vistoso. El juego es de Antoine Bauza y de Bruno Catala. El artista es Miguel Coimbra, que los dibujos, es lo que digo, son bestiales, son muy chulos, muy chulos. El material que lleva también está muy bien para el precio que tiene. Yo creo que es un dinero bien invertido, si te gustan los juegos de mesa. Está publicado en el 2015 por Repos. La edad es a partir de 10 años. Y la duración, lo que hemos dicho, unos 25 minutos, media hora, pero tirando por lo alto, ¿vale? Si ya sabes jugar, al final es, yo cojo esta carta, tú coges esta, yo cojo esta, yo cojo aquella, tal, pierdo, ¿vale? Pero ya está, o sea, tampoco hay mucho problema. Tony está diciendo Seven Wonder Duel, ole, no sabe decir otra cosa. No está, pero él trolea. Oye, nos hemos dejado una noticia ahora que estoy viendo en el chat. Sí. Que la tenía apuntada y no la he dicho. Que es que este fin de semana, el del 16 al 17 de abril, son las jornadas Enrólate 2016 en la Nucía. O la Nucia, que nunca lo digo bien. Ya es las segundas jornadas de juegos de rol, de mesa, esgrima histórico, soft combat y muchas más cosas. Y bueno, pues el año pasado pudimos asistir, este año lo tenemos bastante complicado. De hecho, ahora mismo no podemos confirmar nuestra asistencia. Y si vamos a ir, desde luego no vamos a ir todos, porque unos trabajan, otros tienen clase, otros tienen... Bueno, en fin, que se complica un poco la cosa. Y también nosotros tenemos la cafetería de la base secreta, que tenemos que hacer guardia este fin de semana. Así que no sabemos si iremos uno de los 2 días, si iremos los 2 días, no sé, ahora mismo no os lo podemos decir, estar atentos si queréis en las redes, pero en cualquier caso os recomendamos que vayáis, porque el año pasado nos lo pasamos de coña todo el equipo de la base secreta. Sí.
Y bueno, pues tenéis en el Facebook, si buscáis Enrólate, segunda jornada de juegos de rol de la Nucía, pues ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Tenéis toda la información de todas las actividades que se van a hacer. Y yo recomendaría, si vais a ir a la Nucía, a los Enrólate, pasaos una nochecita por Benidorm y pasaos también por el local favorito de Chucky, un local que se llama People, muy, muy recomendable. ¿Por qué eres tan Vamos a ver, Paco. ¿Por qué tienes tanta mala leche? Vamos a ver, Paco. Eres un poquito bad milk. ¿Qué iba a decir? Estaban preguntando en el chat que si era mejor que el Patchwork, el Seven Wonders Duel. A ver, son juegos distintos. Lo que pasa es que yo el Patchwork no lo he probado, pero yo creo que el Seven Wonders Duel es mucho mejor por lo que he oído de gente que los ha probado los dos. Lo que he visto yo del Patchwork es más bien tipo Tetris y vas consiguiendo llevarte unos botones, porque es de hacer una manta por medio de trocitos, ¿vale? En este caso es el Seven Wonders, el sistema del Seven Wonders llevado a 2 jugadores. A ver, de juegos de 2 jugadores, como has dicho, que estén bien, hay muchos. Que molen, hay un poquito menos, ¿vale? Y que yo haya probado, solo hay 2 y no he ganado. Con lo que puedo decir que este es uno de los juegos que me gustan mucho. Bueno, pues lo recomendamos, ¿no? Sí, Cortamos sí. ya la reseña. Nos vamos ya directamente, nos vamos a ir a la sala de comunicaciones, no. Nos vamos a la biblioteca, nos vamos a ir a la biblioteca. Vamos a la biblioteca porque vamos a hablar de libros en concreto, de un juego de rol, pero sigue siendo un libro, por suerte. Vamos para allá. Abriendo biblioteca. Bueno, amigos y amigas de la base secreta, vamos a la biblioteca porque vamos a hablar del juego de rol hace nada que salió en castellano, hace nada que lo tenemos en la lengua de Cervantes aquí para todos nosotros en las tiendas, y nosotros que Worlds in Peril. Me hace mucha gracia que el título no haya sido traducido con el resto del libro. De hecho, pues entre los aficionados y los frikis que hemos estado detrás de este juego, porque este juego tiene mucha historia, lo llamamos el WIP, ¿no? El WIP, y parece que se le ha quedado ese nombre, ¿no? O ese sobrenombre. Y bueno, pues, ¿qué es Worlds in Peril para aquellos que no lo conozcan? Bueno, pues es un juego de rol, de ambientación de superhéroes, que coge las raíces del juego del Fate y a su vez del Apocalypse World. Y bueno, de este tipo de juegos que algunos de vosotros ya conocéis porque en algún momento lo hemos reseñado aquí en la base secreta. Yo personalmente voy a haceros una reseña un poco particular porque yo no he podido ni jugar a Apocalypse World ni he podido jugar a Dungeon World, que es el otro juego sucedáneo que aparece a partir de esas reglas tan curiosas, ¿no? Que a mucha gente le parecían súper curiosas y súper novedosas en el momento en el que salieron, ¿no? Las reglas de Powered by the Apocalypse. Y bueno, yo voy a hablar desde un poco el desconocimiento con respecto a esos otros 2 juegos. Si estuviese aquí Tony, pues a lo mejor podía hablar un poco más de ellos porque él sí que los conoce. Pero como por desgracia pues no tenemos nada más que en el chat, yo voy a hablar de lo que a mí me ha parecido Worlds in Peril. Tengo que decir que la historia de Worlds in Peril nace en un Kickstarter en la cual pues se presenta este juego y el juego llega a conseguir la cifra de 20.000, casi $21.000 americanos para financiar pues el proyecto. Y viene de la mano de la editorial canadiense Sanhoko Publishing. Y es un juego creado por su autor, que es Kyle Simons, creador de Magican RPG, entre otros. Adam Bouchard y Jason Falk. Pues son un grupo
bastante joven en realidad, bastante novato en tema de juegos de rol, pero que con la ayuda de uno de los foros de rol americanos más grandes, consiguieron que este juego fuese muy testeado, fuese muy cambiante, y entre todo, digamos, esa comunidad que se creó en torno al juego, pues realmente afinaron mucho el objetivo de este juego, que no es otro nada más que contar historias de superhéroes de la forma más narrativa posible, ¿no? Porque hasta ahora siempre nos habíamos encontrado con juegos de superhéroes un montón. Yo podría decir que es el género en el que yo mejor me manejo y es uno de mis preferidos. Ya lo sabéis los agentes que escucháis normalmente la base. Worlds in Peril tiene la gracia de que tiene lo nunca visto hasta ahora, que es la narración, ¿no? De que todo absolutamente se resuelva en narración. Cosas incluso tan curiosas como el tema de los poderes, que están resueltas de forma narrativa, cuando siempre que nos habíamos encontrado un juego de rol de superhéroes, pues siempre teníamos la típica lista de superpoderes, pues como si fuesen prácticamente un arsenal de armas, ¿no? O sea, elige este poder hace esto, con estos puntos de daño, con esta distancia, con tal. Depende del juego en el que te fueses, pues estaba eso más especificado o menos especificado, ¿no? Más matemático, más numérico o menos numérico. En Worlds in Peril, aunque hay algo de número, evidentemente, porque nos vamos a encontrar con tiradas, prácticamente todo es narrativo. Y bueno, pues permite que los jugadores y el director de juego, que en Worlds in Peril el director de juego es el editor jefe, como si fuese un Stan Lee que está haciendo sus propios cómics, ¿no? Sus aventuras en cómics, pues que los jugadores y el director de juego realmente cuenten la historia directamente de lo que les está pasando, independientemente del nivel de personajes. Porque muchas veces nos encontrábamos en los juegos de superhéroes con que era muy difícil de encajar personajes muy poderosos o con muchos poderes o con poderes bastante variopintos con otros personajes que no tenían poderes. No sé, desde el experto artista marcial hasta pues una especie de Batman o lo que sea. Oye, entonces, Chucky, eso del artista marcial. Sí, el artista marcial es un compañero tuyo de fallas, ¿no? Exacto, fallero pinta cuadros, pero viene de Marte. Ah, vale. Viene de Marte el chaval. Perfecto, bueno, cuéntame. Ahí hacen la Escuela de Bellas Artes de Marte. Viene. Bueno, vamos a hablar un poquito del libro, ¿vale? En primer lugar, decir que la edición que viene en castellano viene con algunos de los extras que se desbloquearon en el propio Kickstarter. Es decir, tenemos el full equip de lo que teníamos en inglés, lo tenemos en esta edición. Voy a hablar en primero de lo que es la edición como tal, el libro. El libro pues nos viene en color, papel maché, pues bueno, al más puro estilo cómic americano. Además un grosor de papel bastante interesante, muy bueno, la verdad es que me ha gustado mucho, es ni muy fino ni muy gordo, se puede decir así. Tapa cartoné y el tamaño es pues el de prácticamente un comic book, ¿de acuerdo? Es el mismo tamaño. El tomo tiene 200 páginas, con lo cual es un tomo bastante manejable, que te lo puedes llevar a casi cualquier sitio. Yo últimamente me he estado moviendo mucho esta semana y me lo he leído, pues eso, en mis viajes y en mis idas y venidas para aquí y para allá, y lo he llevado en la mochila y no he tenido ningún problema en cargarlo, y además ha aguantado muy bien los traqueteos para arriba y para abajo. Y si no, que se lo pregunten a Paco, que cada vez que iba a la base lo tenía encima. Cierto, y a ti también me tenía encima. Bueno, el libreto tiene un precio de 30 euros, ya sabéis que según donde lo compréis, pues más barato o un poquito más caro, depende del descuento que se os pueda hacer. Y viene, además del libro, viene dentro del libro, viene el código, que no solo Roll ya nos está acostumbrando a todos, de el PDF, para poder descargarte la versión en PDF, muy importante además en este juego. Y además nos viene con una cartulina, un cartoncito así troquelado por la mitad, con una doblez, que es una chuleta muy interesante, donde vienen todas las acciones que pueden hacer, que aquí las llaman movimientos, las acciones normales, las acciones especiales, las acciones del director de juego, por decirlo de alguna forma, y una pequeña chuleta de los orígenes de los superhéroes y de las motivaciones de los superhéroes.
Dicho esto, vamos a hablar un poquito de cómo está distribuido el juego. El juego como tal no tiene ambientación propia, ¿de acuerdo? Es decir, es un juego genérico para aventuras de superhéroes. Pero sí que te da toda la mecánica o todas las bases para que tú crees el mundo en el que vas a jugar, crees el grupo con el que vas a jugar y crees, por supuesto, en concreto, los personajes con los que vas a jugar. Y además te lo va haciendo paso por paso y es bastante fácil si lo vas siguiendo. En realidad, uno de los pequeños problemas que puede tener este juego, para mi gusto, es que el juego te plantea todo de una forma narrativa. Todo. Los poderes, el trasfondo, las motivaciones, etcétera. Todo es narrativo. Incluso no nos vamos a encontrar con puntos de vida, sino que vamos a tener un sistema de estados, de estados y niveles de estados. Luego hablaré un poco de eso. Es decir, que ni siquiera tienes puntos de vida. Entonces, como es bastante fácil de jugar, en realidad, siempre y cuando, esto siempre lo hemos dicho con los juegos tipo Fate y demás, siempre y cuando los jugadores se impliquen bastante, ¿vale? Estos juegos suelen tener la peguita de que si los jugadores no son muy creativos, no tienen mucha visión, pues suelen atascarse mucho estos juegos, ¿de acuerdo? Pero si los jugadores se enrollan y aceptan muchas cosas y proponen muchas cosas, son muy activos, el juego la verdad es que va como un cañón, ¿no? Bueno, el problema que tiene es que, pese a que es fácil jugarlo, es complicado contarlo con palabras, explicar cómo funciona algo cuando no son reglas tan estrictas, cuando es todo como más o menos unas guías de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Entonces cuesta un poco de entender. Ya nos pasaba mucho con algunos juegos Fate, que costaba un poquito de entender. Entonces hay capítulos que te los vas a tener que leer varias veces, incluso una vez ya te has leído el libro, volverte a leer el libro desde el principio o hacer una relectura para entender cosas del principio que se te podían haber quedado un poquito banales. ¿Tenéis algo que decir por ahora, chicos? Chucky, hola, soy el máster de compañía. Yo quería saber si también hay reglas en el libro para saber cómo de apretadas son las mallas de los superhéroes. No hay reglas específicas, pero por supuesto, cuando te creas el personaje, una de las cosas que tienes que decir es cómo es tu traje. Y con tu superpoder, máster de compañía, yo creo que se quedaría bien claro cómo es tu traje. Le quedaría muy bien a los jugadores. ¿Cuál sería el superpoder más excitante? ¿El más excitante? ¿Tú qué crees? Dímelo tú. Yo creo que ese sería el más excitante. A ver, una pregunta, un comentario que nos hacen en el chat, ¿vale? Dime. Un tal Tony Ortiz, no sé quién es, ¿vale? Es el tema del precio, que según dice, es uno de los más caros que están saliendo con respecto a lo que está saliendo, o sea, lo que ha salido de No Solo Sí, es Rol. cierto. Sí, Es cierto porque, claro, es un libro relativamente corto, de 200 páginas, de edición pequeñita y tal, y bueno, pues vale 30 euros. Pero bueno, sí que es cierto que luego, si nos centramos en lo que es calidad de juego, pues posiblemente estemos en uno de los juegos bastante interesantes para tener en la biblioteca, ¿eh? O sea, quiero decir, como calidad de juego, sí. Quizás se podía abaratar un poquito más el coste, pero bueno, yo creo que no defrauda, ¿eh? La edición no defrauda para nada. Yo estoy bastante contento con lo que es la edición, la verdad. Pero bueno, sí que es cierto que está un poquito subidito de precio. ¿Sí? Yo tengo que decir una cosa. A pesar de que a mí me parece que 30 euros por un libro así, cuando hay otros libros parecidos, que están por un poco menos, el libro en sí es sólido de la hostia. O sea, la tapa, cuando dicen que es tapa dura, pero dura de narices. Y el interior, a todo color, cosido. Están muy chulas, con un papel de un gramaje muy serio, con una maquetación cuidada. Y que sabe Dios la licencia cuánto ha debido costar también. Vamos a ser francos con esto, que esta gente, esas licencias hay que pagarlas, hay que ponerlas en el precio. Sí, pero a ver, una cosa, pero el Dungeon... pero Paco, pero el Dungeon Wall también es de la misma, digamos que sería de la misma licencia.
¿vale? Y Es posible, pero eso no significa que el más... precio haya sido el mismo. Sí, pero el libro es más grande, tiene la misma calidad, ¿vale? Y creo, no sé si cuesta más barato. Dungeon World no es tan grande, es más grueso el número de páginas, pero no es tan grande. Y no sé yo, no recuerdo si es a todo color tampoco y si tiene el mismo número de ilustraciones, que eso hace que cambie mucho la cosa. Sí, Una sí, vez más, a ver, el número de ilustraciones, y aparte las ilustraciones de aquí tienen una calidad muy Sí, buena. bueno, eso luego hablaremos. Sí. Bueno, me voy a... es un poco alto, pero no olvidemos que la calidad de la producción está ahí. Sí, no defrauda, ya lo digo. No está mal, por 30 euros no está mal. No defrauda, y además viene con el libreto ese, con el cartón este que os digo que también estaba muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo está distribuido el libro, ¿no? El libro lo primero que nos comenta, aparte de que hace un pequeño saluda y hay una pequeña sección para aquellos que hayáis jugado Apocalypse World. Bueno, pues lo primero que se nos plantea en el libro es cómo es el sistema de acciones, ¿de acuerdo? En el juego Worlds of Imperil lo que vamos a interpretar es un grupo de superhéroes. A ser posible, si empezamos a jugar y tenemos la intención de jugar varias campañas, está muy enfocado para que sea un grupito y además sea un grupito relativamente joven, es decir, que lleven relativamente poco en el mundillo, aunque ya digo que puedes hacer lo que quieras. Entonces te explican lo primero que sería cómo hacer las acciones en el juego. Aquí las acciones se hacen a través de lo que ellos llaman movimientos, que podían ser algo así como viñetas de cómic, en las cuales pues tú simplemente pues tienes que contar lo que haces, ¿no? Hay un listado de movimientos predefinidos, de alguna manera, que hay como dos tipos, los básicos y los especiales. Los básicos son pues desde derrotar, que sería prácticamente atacar, tomar el control, que es pues realizar una competición por alguna cosa o algún objeto o tal con otro jugador, desafiar el peligro, que es enfrentarte a un peligro que no tienes que derrotar, como pueda ser un enemigo, pero que sí que pueda ser pues intentar saltar un cañón o saltar entre edificios, por ejemplo. Forzar tus poderes, que es para utilizar los poderes de una forma un poco diferente a cómo la utilizas. Servir y proteger, que es cualquier acción que tenga que ver con el tema defensivo, pero defensivo fuera del propio personaje, así como desafiar el peligro es como defenderte hacia ti frente a una situación. Servir y proteger es como defender a tu entorno. Usar el entorno, que es muy comiquero esta acción, y es cuando utilizas algún elemento del entorno para beneficiarte de alguna forma, ¿no? Incluso puede ser desde que coges un elemento de tu entorno, como puede ser, pues arranco un árbol para pegar con él, por ejemplo. Eso podría ser muy, muy de cómic, ¿no? Luego tenemos ayudar o interferir, es decir, cuando intentas que alguien no haga algo, o le pones trabas, o cuando ayudas a alguien a que haga algo, ¿no? La típica acción de ayudar a un compañero. Y examinar, que sería algo así como investigar, mirar, en fin, de una forma genérica. Esas serían, digamos, las acciones básicas que tiene el juego. Y luego tenemos las acciones especiales, que se llaman movimientos especiales, que sería recabar información. Son movimientos menos automáticos. Los básicos son movimientos prácticamente que ocurren en el momento. Aquí son movimientos que ocurren solo en ciertos momentos o que ocurren en momentos apartados de la acción, ¿no? Por ejemplo, recabar información, pues es lo típico de buscar en bajos fondos. O sea, te tiras un tiempo a través de diferentes fuentes recabando información. Y pues haces tiradas y demás, que luego explicaremos el tema de las tiradas, y según lo que saques, pues puedes sacar más información, hacerle unas preguntas al máster u otras. Luego tenemos la acción encajar. La acción encajar es una acción que se lleva a cabo cuando intenta tu personaje meterse en su vida normal, ¿no? Porque estamos jugando con un superhéroe, pero siempre tiene ese alter ego que puede, pues como Peter Parker y Spider-Man, para entendernos. Y cuando intentas encajar, lo utilizas para arreglar vínculos, crear vínculos, para curarte de estados de salud perjudiciales y demás. Y lo que haces es, pues, narrar de alguna forma qué es lo que hace tu personaje en la vida normal, ¿no? Y lo fácil o difícil que le cuesta meterse en la vida normal. Luego tenemos consunción, que es algo así como una última acción
desesperada que lleva tus poderes al límite. Luego tenemos la última oportunidad, cuando intentes seguir adelante pese a sufrir un cuarto estado crítico, es decir, cuando ya estás que prácticamente vas a morir, puedes hacer esa última oportunidad, puedes hacer una última acción, ¿no? No lo voy a detallar mucho porque si no sería muy larga la reseña, pero básicamente sí que os quería decir cada una de ellas. Muerto por ahora es que cuando sufres los 4 estados críticos, que luego explicaré un poco cómo va el tema, pues tienes que hacer una tirada y tienes que ver a ver qué es lo que sucede con tu personaje, ¿no? Si va a morir, si no va a morir, si va a resucitar, etcétera. Una serie de acciones, ¿no? que ocurren en esos movimientos. Por otro lado tenemos los movimientos del editor jefe, ¿no? Que son movimientos hechos más que... Aquí, por ejemplo, digamos que los malos no tienen su turno de atacar, luego los buenos tienen su otro turno, sino que aquí las cosas van sucediendo de una forma un poco caótica, entre comillas, siempre guiada por la lógica narrativa o como se llama en el libro, la lógica de la propia ficción que estás narrando, ¿no? De alguna forma. Entonces, los movimientos del editor jefe son todo como poner trabas para el grupo o para los complicados. Por ejemplo, pues revela o restaurar una ventaja, gastas los recursos para quitar cosas, infliges un estado adecuado a un enemigo, muestras signos de que se aproxima un peligro, dar una oportunidad acorde a las actitudes de un personaje, ofrece una oportunidad con o sin un coste, pone a alguien en un aprieto, divide el grupo, en fin, son acciones que puedes ir haciendo. También es cierto que tú te las puedes inventar y que están aquí un poco descritas, pero para los que somos roleros ya veteranos son cosas que muchas de ellas hacemos habitualmente. Incluso cuando tú te pones te pones a dirigir y tal, pues este tipo de acciones te salen automáticas a la hora de hacer una historia. Pero bueno, sí que es cierto que aquí te vienen perfectamente descritas, con lo cual, pues bueno, nunca viene mal, ¿no? Y a veces no sabes qué hacer, pues recurrir al cartoncito, digamos, que te viene, a la chuleta que te viene en este libro. Una de las cosas que me ha gustado también, que nos encontramos prácticamente al principio del libro, es una partida de rol, un trocito de una partida de rol, un ejemplo de una partida de rol de Worlds in Peril en cómic, en viñetas. Es algo muy curioso. Como bien ha dicho antes Rubén, todo el cómic y todo el arte del libro está hecho por el mismo artista, con lo cual le da una coherencia brutal a todo el libro. Además es muy bueno, es muy enérgico, es muy dinámico y tiene, pues, prácticamente recuerda mucho a los cómics, pues, de la época de plata, ¿no? Tiene un puntillo muy marveliano y, bueno, pues explica cómo se juega a rol, cómo se juega en concreto a Worlds in Peril y cómo se va haciendo la ficha de un personaje, pues a través de viñetas. Esto es un extra que salió en el Kickstarter y que, bueno, ha sido traducido y se ha puesto aquí en el libro. Está muy bien porque leyéndotelo tienes una idea clarísima de cómo se juega, porque claro, no solamente es texto, sino que también va acompañado de constantemente imágenes y eso pues le da una rapidez de entendimiento interesante para luego abordar el juego. Bueno, seguidamente pues te explica un poquito pues dónde vas a jugar, con lo que es el entorno, los villanos, amigos y enemigos, los conceptos básicos que tienes que conocer para ponerte a jugar a superhéroes. Luego te va describiendo punto por punto esos movimientos que he dicho antes. Además, lo bueno que tiene es que, aparte de que te va explicando cada uno de los movimientos, tanto básicos como especiales, constantemente te va dando ejemplos de cada uno de esos movimientos, con lo cual lo hace muy entendible el libro. Hasta cierto punto dices, bueno, puede ser un poquito pesado, engruesa un poco el libro, pero la verdad es que está muy bien para entender cómo utilizarlo, cómo jugarlo. La verdad es que a mí me ha ayudado bastante personalmente, porque pese a que me gustan mucho los juegos narrativos, reconozco que me cuesta mucho leer las reglas o los manuales para jugar a los juegos narrativos. No sé si me entendéis. Seguidamente nos vamos al ajo. La creación de personajes, ¿no? La ficha de personaje. Los que conocéis Fate vais a ver algunas cosas
muy parecidas, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es crear una especie de perfil de personaje, de más o menos lo que queremos crear para nuestro grupo, qué tipo de personaje es, dónde se ha criado, y el juego te da un montón de preguntas, ¿no? Antes del personaje también te plantea que si va a ser un grupo y intentas que sea un grupo cohesionado, te hagas una serie de preguntas, una serie de preguntas que están muy bien para ya, digamos, tener claro el concepto de cómo va a ser el supergrupo, y a partir de ese supergrupo ya empiezas a crear los personajes por separado. Esas preguntas están muy bien y hacen que contestándolas y tirando un rato escribiendo sobre esas preguntas te salga un trasfondo bastante interesante. Vamos a ver el perfil del héroe, pues desde el nombre como superhéroe como el nombre real, ¿no? Cuál es el origen y motivación del personaje, si tiene némesis o no tiene, cómo es su traje, si tiene alguna afiliación política, qué nombre, si es guapo o no es guapo, etc. Todo lo que podría perfilar a nuestro personaje. A nivel, digamos, trasfondo. Una vez lo tenemos, nos vamos a ir a las características básicas de este juego, que son las siguientes. Aplastar, que sería todo lo que tiene que ver con derrotar a un enemigo. Influir, ya no hace falta que lo explique. Maniobrar, que es todo lo que tiene que ver con destreza, agilidad, etcétera. Proteger, que es cualquier cosa que hagas para poder proteger a tus compañeros o a una zona o a alguien. Y por último, investigar. ¿De acuerdo? Estas son las 5 características básicas que tiene el personaje. Igual que hacemos en los juegos Fate, le vamos a dar a cada una de ellas un valor de entre -1 y +2. ¿De acuerdo? Daremos 1 a -1, 1 a 0, 1 más 1, otro a +1 y otro a +2. Y lo distribuiremos dependiendo de cómo queramos que sea nuestro personaje. Seguidamente, una vez tengamos eso, ya pasaríamos a hablar de los poderes del superhéroe, que ya sabéis que es lo más importante prácticamente en un juego de superhéroes. Bueno, pues aquí viene una mecánica bastante curiosa, bastante diferente a todo lo que hemos visto los veteranos de los juegos de rol en tema de superhéroes, ya que aquí no hay una gran lista de poderes, no hay como decía antes, esa armería de poderes, ¿no? Aquí lo que tenemos es algo así como crea tu poder desde lo general a lo particular. Es decir, ¿qué es lo que quieres que haga tu personaje? A rango general. Pues, por ejemplo, cambiar su forma en animales. Vale. Pero luego vamos a ir detallando cosas. El poder va a ser mutar en animales, ¿no? Metamorfosearse en animales. Pero vamos a detallar luego las cosas que son más fáciles o más difíciles de hacer. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener que elegir de ese poder una cosa que le es fácil, una cosa que le es difícil, una cosa que le sería límite, otra que le sería posible, otra que sería imposible y si ha perdido o no alguna parte de ese poder, ¿no? Se podría decir así. Con lo cual, pues vamos a designar con frases descriptivas, sin ningún tipo de valor numérico, pues ¿qué es lo que le resulta fácil? Pues, por ejemplo, transformarse en animales que sean parecidos al humano, lo más parecido al humano, pues por ejemplo los simios, los monos, los mamíferos, tal. ¿Qué es lo que le puede resultar difícil? Pues transformarse en animales ya más que no sean mamíferos, por ejemplo en pájaros o en aves o en peces o en insectos. Límite, pues por ejemplo a lo mejor podría ser pues que en un momento dado te transformaste en un animal extinto o en un animal que era partes de diferentes animales. Imposible, pues a lo mejor nunca te podrías transformar en un animal de origen alienígena, por ejemplo. Es una especie de limitación que tú te harías. Y perdido, pues que a lo mejor has perdido la capacidad de convertirte en ciertas cosas o en un tipo de animal en concreto o lo que sea, ¿no? No tienes por qué ponerte perdido, pero sí que tienes que ponerte las descriptores. Y eso ya te dice lo que le resulta fácil, difícil o tal a tu personaje. Y cuando tú vas a hacer una acción de forma narrativa, ya vas a saber más o menos ponerla entre dos
de esos parámetros, ¿no? Se podría decir, pues me quiero transformar en una cucaracha, ¿vale? Pues eso ya sería, pues para ti sería algo difícil, porque te cuesta mucho. O me voy a transformar de cucaracha a serpiente, ¿vale? Como pasar de insecto a reptil, que tienes que cambiar mucho tu cuerpo. No pasar de cucaracha, por ejemplo, a escarabajo o a araña, sino que te vas a un animal muy, muy diferente, pues ser algo extremadamente difícil de hacer, ¿no? Para ti. Sin embargo, pasar de gorila a mono, por ejemplo, o de gato a tigre, pues te puede resultar bastante más fácil, ¿no? Bueno, pues son ejemplos que se me vienen ahora mismo a la cabeza. Te explica también cómo utilizar los poderes, digamos, cómo trabajar con ellos de forma narrativa. Está muy bien, no me voy a centrar mucho en ellos, pero deciros que es muy, muy interesante cómo los proponen, la verdad. Oye, ¿tenéis alguna pregunta, chicos? Que estoy aquí a tope. Pues, Paco, Rubén. Paco. No, yo ahora mismo estoy completamente, ¿sabes? Hipnotizado, mesmerizado con tu voz. Bueno, a veces hay personajes que tienen muchos más poderes, otros que tienen menos poderes. Decir que aquí tiene una especie de regla que en la cual cuantos más poderes tienes y más rellenas esas partes de fácil, difícil, límite, etcétera, más desvinculado estás de la sociedad. Es como que el precio a pagar de que tu personaje tenga más capacidades de poderes es que está más despegado de la sociedad de alguna forma, y eso narrativamente lo tienes que contar. Hay una tablita que te explica claramente eso y te da una serie de puntos de vínculo, que ahora hablaremos sobre ello, y dependiendo de tus poderes, ¿de acuerdo? Seguidamente vamos a elegir lo que se llama un libreto de origen. El libro propone una serie de libretos. Esto, para los que ya hayáis jugado a otros juegos de la misma saga, pues ya os resultará conocido, pero tú cuando te haces el personaje tienes que elegir el por qué te convertiste en superhéroe, ¿no? Puede ser desde una muerte en la familia, pues tipo Spider-Man, por ejemplo, el accidente, porque eres un monstruo, porque has regresado de entre los muertos, porque hay una bestia en tu interior, como por ejemplo el motorista fantasma, un trato con alguien, un favor o alguna historia rara, el futuro, vienes de otra línea temporal, el cambio de rumbo, la herencia alienígena, tu legado, tu misión o lo que tienes, es decir, posees algo que nadie más tiene, una especie de objeto, una especie de armadura, de lo que sea que nadie más tiene, o lo que sabes. Tú puedes tener algún tipo de conocimiento místico. Entonces tú eliges una de estas y ya, aparte de que perfila bastante tu personaje, porque en el momento que las coges tienes que irte a la parte de tu librito, donde te dice, por ejemplo, pues una muerte en la familia, vale, pues te da una serie de puntos para que tú narrativamente escribas el trasfondo de tu personaje. Te hace una serie de preguntas, una serie de historias que tienes que ir rellenando para darle forma. Pero además, cuando coges te da una serie de movimientos especiales que no son ni los básicos ni los especiales, son como unos movimientos singulares para cada tipo de origen. De tal forma de que el personaje pues aún se va definiendo poco a poco más. Pero después de los orígenes vienen los libretos de motivación, que es, vale, mi superhéroe viene de ese origen, pero ¿cuál es la motivación de mi personaje? Pues puede ser desde adaptarse a un mundo cambiante, convertirse en un icono, crear alguna cosa, morir en el intento, hacer lo que los demás no pueden, inspirar a los demás, descubrir quién es, mantener su pasado a raya, ser un líder, observar y aprender, proteger, probarse a sí mismo, superar los límites de la ciencia, rebelarse, reconciliarse con el pasado, redimirse, hacer justicia, empezar de nuevo o comprender. Cuando empiezas a jugar este juego no es muy recomendable empezar ya con uno de estos libretos de motivación desbloqueados. Al igual que pasa con los libretos de origen, los tienes todos en el libro, todos estos desglosados. Tienen como un requisito para ser desbloqueado en el juego, como si jugásemos a un videojuego, ¿no? Te dice, por ejemplo, convertirte en un icono. Puedes abrir este libreto cuando tu nombre y lo que tú representas se vuelvan importantes y den que hablar en la ciudad en la que vives. Vale, pues la ciudad en la que vives, la zona en la que vives, eso ya el director de juego lo puede reinterpretar. Pero cuando consigues eso, se desbloquea este libreto
que te da una serie de movimientos especiales. O sea, una serie de, vamos a decirlo así, como una especie, unas habilidades en concreto para ciertos momentos. Pues aquí sería, por ejemplo, pues algo así como inspiración, cosas de inspirar, o yo soy la ley, en fin, depende de cada uno de los libretos. No quiero centrarme en cada uno porque lo haríamos muy largo, pero bueno, deciros que están bastante inspirados en motivaciones muy clásicas del mundo de los cómics, tanto los orígenes como los movimientos de motivación. Cuando los ves dices, hasta, ostras, este es Green Lantern, este es no sé qué, o sea, los tienen muy claros en la mente qué tipo de personaje cabría en cada uno de esos libretos, simplemente pues teniendo un poco de bagaje cultural de cómic, ¿no? Incluso habiendo visto cualquier película de las últimas. Chicos, ¿decimos alguna cosa antes de que siga? No sé si Paco se ha ido. O algo del chat que queréis pues a ver, destacar, en el chat se ha comentado un mogollón de cosas. Estaba esperando que quisieses tomar un poquito de agua o quisieses. Bueno, pues si tomar quieres un acabo respiro. con el tema de vínculos y trasfondo del personaje y ya acabo con eso y seguimos, ¿vale? Perfecto. Vale, la parte de vínculos es muy importante, ¿vale? Como ya hemos dicho, cuando ya tenemos los poderes, ya tenemos el origen, ya tenemos todo eso, vamos a darle los vínculos que tiene ese personaje. Esto es muy guay y que realmente siempre ha estado un poco dejado de lado en muchos juegos de superhéroes. En este no. Este lo toma no solamente como algo importante, sino prácticamente como una de las mecánicas más importantes del juego, ¿vale? Utilizamos los vínculos. Los vínculos son eso mismo, ¿no? Vínculos con cosas en concreto, pues con el lugar en el que vives, con la ley y el orden de la zona en la que vives, y con entidades, personas, objetos o lo que sea, que normalmente son personalidades que te importan o que están orbitando alrededor tuyo y que son importantes para tu historia, son importantes para ti. Pues por ejemplo podemos tener, si hablásemos de Batman, pues podríamos tener cualquiera de la novia que hubiese tenido en ese momento. También podía ser Alfred, pues eso, su hogar, o Gotham City en sí mismo podía ser un vínculo. Y le vamos a dar un valor numérico. Al principio, cuando te haces la ficha, como hemos dicho antes, dependiendo de lo poderoso que eres, tienes más puntos de vínculos o menos. Cuanto más poderosos poderes tienes, menos vínculos tienes. Estás más alejado de la humanidad, estás más alejado de la ciudad, de la vida cotidiana, etcétera. Esos puntos de vínculo son unos puntos que tú vas a poder gastar durante la partida para hacer que tus tiradas funcionen, ¿de acuerdo? Para cuando tires los dados, simplemente que los resultados de tus dados sean más altos. Pero cuando los utilizas, la moneda de cambio es, aparte de que pierdes el punto de motivación, el punto de vínculo, vas a hacer que narrativamente pase algo con ese punto del vínculo que has gastado. Por ejemplo, y normalmente son cosas malas o dramáticas que le van a dar peso a la historia y le van a dar peso a tu personaje, ¿no? Por ejemplo, imagínate que haces una acción que, pese a que has conseguido derrotar al villano de turno, pues has destruido una parte de la ciudad porque has hecho una pelea pues titánica. Pues me viene a la mente, por ejemplo, la escena de la última película de Superman cuando está peleando con el malo y destruyen gran parte de la ciudad. Bueno, pues pierdes vínculos con la ciudad porque la gente se enfada de lo que está pasando, porque sí, vale, has conseguido derrotar al villano, pero te has cargado media ciudad, ¿no? Entonces ese tipo de cosas las metes narrativamente usando los vínculos. Luego tienes acciones para recuperar puntos de vínculos y puedes hacer movimientos que hagan que los vínculos entre miembros del equipo, por ejemplo, crezcan. Y es muy importante también porque tiene muy presente el concepto de supergrupo, ¿de acuerdo? Porque al principio la ficha te obliga a que por lo menos gastes un punto de vínculo con cada uno de tus compañeros de juego a la hora de crear el supergrupo, con lo cual vas a tener que crear un vínculo, el que sea, un vínculo con cada uno de ellos, que además se detallan con una frase al azar. No hay una lista de vínculos, evidentemente los creas tú, pues puede ser desde ha sido mi mentor, es mi compañero de batalla, es mi hermano, o es mi padre, o es mi suegro, o es
o es lo que sea, o es mi mascota, ¿no? Ahora estaba haciendo unas fichas y uno de los personajes para una partida que vamos a jugar ahora pues es un animal y es la mascota. Aunque sea una mascota que puede hablar y que por una cosa tecnológica tiene conciencia, es la mascota de otro personaje, ¿no? Entonces pues ahí hay un vínculo. Y bueno, esto es muy interesante. Y hasta aquí lo que sería la creación de personajes. Vale, ya puedes comentar lo que quieras. Rubén. Pues hay bastante. Han estado comentando el tema de cuál de los juegos elegir o con cuál te quedarías, ¿vale? Si Icons, Triumphant o en este caso también estaban diciendo algo más. A ver, yo hasta ahora ya sabéis que me ha tirado mucho el tema del Icons porque sinceramente soy un jugador que en general soy más narrativo que numérico. De hecho, cuando he utilizado sistemas numéricos para jugar, al final me los he llevado mucho a la narración, muchísimo. O sea, lo he utilizado mucho como excusa. Claro, este juego hay un problema y es que no he jugado todavía. O sea, no lo he puesto en práctica. Pero de todo lo que me he leído de superhéroes me parece está en el top de lo más interesante y de lo que creo que más puede encajar con mi forma de jugar y de lo que creo que que mejor puede entender la fantasía del superhéroe, porque la verdad es que dan pie a ver cualquier cosa, cualquier locura, cualquier tipo de aventura la puedes meter en un mundo de superhéroes. Entonces pues qué mejor que un sistema tan narrativo para hacerlo tan genérico, ¿no? De alguna forma. Yo creo que consiste en eso, ¿no? Consiste un tema como los superhéroes, ¿vale? Que lo pueden tener todo, digamos. No tiene que estar atado por unas reglas. Es más de narración, de hago esto, hago aquello, no una tirada. Claro. Tiene que decidirlo. Es que he hecho partidas de todo tipo, o sea, recuerdo una que ya hace tiempo que la hice, pero que los personajes se tenían que meter en un libro de 100 cuentos, el típico libro este de los 100 cuentos, que había sido que un mago le había hecho una especie de hechizo, y los personajes se meten dentro del libro de los 100 cuentos, donde una serie de villanos de diferentes cuentos se habían juntado para hacer una especie de liga de villanos, ¿no? Iban todos volando en el barco del Capitán Garfio, pero estaba Shere Khan, estaba tal... O sea, habían un montón de personajes que se habían juntado y habían hecho una especie de grupo y iban de cuento en cuento liando la parda, ¿no? Pues, ya ves tú qué locura, ¿no? De partida, pues como para ponerte a hacer parámetros sobre esto, ¿no? Entonces, pues este juego va muy, muy bien. Bueno, Paco, te vas a ir, ¿no? Paco, ¿estás ahí? Paco se fue. Paco ya se ha ido, me Sí, parece. Creo que sí. Bueno, lo siguiente que nos viene en el libro, después de hablar de los personajes, es un poco el tema de las reglas, ¿no? Cómo jugar. Y sobre todo, cómo se progresa con los personajes. Digamos, los puntos de experiencia, entre comillas, de este juego, que se hace a través de desbloquear una serie de logros que tienen que ver con los libretos. Es decir, hasta que tú no le das una motivación a tu personaje y vas cumpliendo los objetivos de esa motivación, no te van dando una serie de logros y luego todos esos logros los puedes canjear. Pues desde mejorar tus características, a tener poder aguantar más estados diferentes antes de morir o crear otros vínculos, etcétera, ¿vale? Luego tenemos unas reglas detalladas sobre los vínculos, ¿vale? Que te explica exactamente qué quiere decir si tienes un vínculo a 0 o a -1 o a 1 o a más de 1, que es a 0 sería que eres indiferente para ese grupo o para ese vínculo. Cuando tienes más de un número positivo quiere decir que caes bien, y cuando tienes un no negativo pues que caes mal, ¿no? Que te van odiando cada vez más de alguna forma. Esto hace que depende de las acciones de tu personaje en el juego, bueno, pues puedas ir siendo un personaje muy odiado o al revés, o un personaje muy querido, ¿no? Depende de lo que vayas haciendo. Luego te viene una sección también sobre el tema de los daños. Como hemos dicho, aquí no hay puntos de vida, pero sí que recibes estados. Tienes 3 tipos de estados: estados leves, estados moderados o estados críticos. No hay una lista de estados, tiene que acoplarse a la narración, ¿no? Un estado leve puede ser pues que te han congelado una parte de un brazo,
o que te han tirado una red que te ha agarrado temporalmente o cosas así, ¿no? O simplemente una herida superficial. Estados modelados es algo que ya te impide hacer ciertos tipos de acciones, ya estás bastante fastidiado y tienes un -1 continuo a todas las acciones que hagas y además si no las reparas pues va a continuar empeorándose hasta... Los críticos son cosas ya serias, ¿no? Cuando un estado moderado podría ser pues un hombro dislocado, por ejemplo, un estado crítico puede ser directamente que pierdas una mano, ¿no? O que quedes realmente atrapado bajo unos escombros y estés a punto de morir, lo que sea. El caso es que los estados críticos puedes aguantar hasta 4. Cuando tienes 1, tienes un -1 a una característica. Cuando tienes 2, tienes un -1 continuo a todos los movimientos que hagas. Cuando tienes 3, es un -2 continuo a todos los movimientos que hagas. Y cuando tienes 4 haces el movimiento de última oportunidad o mueres, de alguna forma. Mueres o sales de escena o lo que sea, ¿no? Traducirlo como queráis porque es un juego al final narrativo. El tema, no me voy a alargar mucho más en el tema de los estados, pero tú tienes diferentes acciones con las cuales te los puedes ir, digamos, quitando, ¿no? O mejorando para no estar tan... tan herido. De hecho hay unas pequeñas reglas de cómo hacerlo, ¿no? Cómo recuperarte de los estados y qué es lo que, cómo los tienes que traducir, etcétera. Luego viene un capítulo muy interesante de cómo dirigir. Pues te explica un poco cuál es la labor. Esta es el típico capítulo de director del máster, que aquí es el editor jefe, y te explica pues cómo hacer la partida, los objetivos, cómo deberías de hacer, cómo deberías de pensar, etcétera. No me voy a centrar en cada punto, ¿vale? Porque también se puede hacer un poco extenso. Luego viene un apartado, porque una de las cosas que me gusta a mí en los juegos de rol generalmente es que te traigan una pequeña aventura de demostración para ver cómo se aplican todas las reglas que has visto en el manual y luego de forma práctica en una aventura. El caso es que aquí no viene una aventura, pero sí que viene un apartado que se llama el primer número y te explica qué es lo que tienes que hacer para preparar tu primera partida. Cómo deberías de plantear las cosas, si los personajes debían de estar más creados o menos creados, incluso, pues eso, qué material necesitas en mesa para poder jugar, ¿no? Bueno, digamos que para hacer las acciones, lo que tienes que hacer es sumarle una de las características que tienes y es decir, si quieres aplastar, si quieres pegar, pues tirarás a aplastar y 2 dados de 6 se le suma. Y depende de la tirada que saques, si es de 7 a 9 es un tipo de resultado, si es de 10 o más es otro, y si es de 12 o más es una especie de crítico. Y si sacas menos de 7, fallas, de alguna manera. El caso es que depende por cuánto aciertes o por cuánto falles y tal, te pueden pasar cosas malas, cosas buenas, que siempre van a ser de orden narrativo, ¿no? Entonces tiras 2 dados de 6, es muy sencillo, y los sumas. Luego tenemos un capítulo que es preparativos para el editor jefe, que te explica pues cómo desarrollar planes de villanos, estereotipos de villanos y demás, sin ponerte ejemplos ni fichas hechas, simplemente pues cómo se comportan los supervillanos, cómo hacer un supervillano que tenga presencia, que tenga trasfondo, que esté currado, ¿no? De dónde pueden venir los diferentes orígenes y demás, qué tipos de villanos hay, desde los masillas que van en grupo, el típico masilla dopado o músculo o saco de boxeo que aquí lo llaman, o luego ya el villano de segunda, que es alguien ya bastante poderoso, o el megalómano, el megavillano de verdad, que es el líder de todo el plan, ¿no? Te lo comentan así. Te explica también un pequeño capítulo de cómo interpretar esos villanos y acaba ahí el libro pues dejándonos, como no, la ficha de personaje, la ficha del director del juego y demás. Eso es prácticamente desglosado todo lo que podemos encontrar en el juego. A ver, comenta, Rubén. Es que estás ahí súper lanzado. Que ¿sabes qué pasa? Que hay muchos puntos entre medio de todo lo que estoy comentando, pero si me centro en ellos, creo que se puede hacer demasiado. Ya es demasiado extensa la reseña. A ver, sí. Yo creo que queda bastante claro. Te he visto súper lanzado. Te he visto tan lanzado, ¿vale? Que ha habido un momento que ha soltado un spoiler gratuito, ¿no? ¿Cuál? El de Superman que destruye la ciudad. Pero ¿esto?
O sea, Bueno, spoiler gratuito Bueno, y no lo hemos ni anunciado. pero vamos a ver, si esa película ya se estrenó hace años, ¿no? No, es que yo no la he visto. Yo no soy muy de Superman. Ya ha pasado 2 años, tío, ya no es spoiler. Ah, vale. Lo segundo, a ver, en el chat están comentando mogollón de cosas, pero mogollón, ¿vale? El tema de lo de la vida mundana, ¿vale? Les ha hecho entre gracia y les ha gustado, o sea, ha sido algo guay, ¿vale? ¿Cómo se llama? Funny, ¿vale? Comentaba que si haces cosas malas, te pasas al lado oscuro, básicamente. Como superhéroe. De alguna manera sí, quiero decir, de forma narrativa sí. Tu personaje puede llegar a tener un estado que ya sea pues ser villano, ¿de acuerdo? De todas maneras es cierto que el juego tiene un tinte bastante rage, es decir, superhéroes con mallas, ¿vale? En plan grupito, con tecnología y tal, pero, o sea, bastante comiquero de acción. Es un juego que está bastante enfocado a eso, ¿vale? Aunque tú te lo puedes llevar a lo que quieras. Pero con los libretos que hay ahora mismo, que yo imagino que una de las formas de aumentar este juego, ¿no? De hacer suplementos para este juego, es hacer más libretos de motivación, libretos, como tú dices, que te enfoquen a que tu personaje esté en el filo del bien y del mal. Hay un par de libretos que están ya en el filo del bien y del mal. Hay alguno que otro. De tema de venganza, de tema de por ejemplo, de tener una adicción que te lleva a tener que consumir algo cada X tiempo o a realizar algo cada X tiempo. Hay algunos que son bastante grises, ¿vale? Se podría decir así. Una de las formas de ampliar este juego, pues es eso, creando más libretos, creando nuevos orígenes a los jugadores y darle otro tono que no sea el de tanta acción, hombre, ¿no? Porque sí. si te fijas, las acciones básicas, pues eso, son derrotar, son tomar el control, son servir y proteger. Siempre estás en que al final, todos los cómics de superhéroes acaban con ese tipo de cosas. Claro, no, pero siempre es la idea del director de juego. El director de juego es el que manda, el redactor jefe en este caso, es el que manda y tiene la historia en su mente y de ahí te puede sacar lo que quiera. Exacto. ¿Sabes? Básicamente creo que es eso. Luego, lo del tema de la mundanidad, creo, no se podría decir así. Dios mío, no lo sé. Del personaje, el crear que sea mundano ese personaje, ¿es algo real? Lo que yo eso lo he preguntado en el chat, porque es algo real. Se va a utilizar, porque yo cuando he jugado a partidas de superhéroes, has estado todo el rato siendo un superhéroe. No has aplicado nunca ese momento en no, te vas a trabajar y tienes que hacer lo que hace tu persona normal. Es lo que... vamos a ver. Aquí es bastante importante. ¿Por qué? Porque cuando tú utilizas encajar, que es realmente el movimiento ese que estábamos hablando, que es el de volver a tu vida cotidiana, ¿vale? De alguna forma, imagínate que tú trabajas de policía, ¿vale? O trabajas de bombero. Por ejemplo, hay un personaje en el libro, de ejemplo, que es bombero, ¿vale? Tú tienes que hacer tus turnos de bombero. Pero aparte, si pasa algo en la ciudad, tienes que desaparecer, tienes que tal, y entonces vas gastando vínculos, a lo mejor en tu trabajo vas deteriorando esos vínculos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el juego, en tiradas, la media es bastante baja, porque si piensas a lo mejor en algo que eres extremadamente bueno, tienes un +2. Tienes que tirar 2 dados de 6, ¿vale? Y es relativamente complicado sacar un 7 o más. ¿Vale? Tienes casi te diría que un 40% de probabilidades de superar la tirada, con lo cual te obliga al juego, que eso es lo que me ha gustado bastante, te obliga mucho a tirar de los vínculos, te obliga mucho a trucar tus tiradas gastando los puntos de los vínculos, y tú para recuperar puntos de vínculos vas a tener que forzar la historia profunda de tu personaje, vas a tener que contar momentos en los que vas a tener que volver al trabajo, incluso se va a mezclar en ciertos momentos la historia del superhéroe con la historia de la persona normal, entre comillas, ¿vale? Se podría decir así. Y incluso, pues bueno, muchas de las amenazas pueden ser lo típico de que han raptado a tu novia, han raptado
o el que está en peligro es tu compañero de trabajo o es quien sea, ¿no? Entonces se tira siempre de esos vínculos y ganas puntos haciendo ese tipo de cosas. Pero se pierden, lo que preguntan ahora en el chat es, ¿se pierden esos vínculos? Quiero decir, si tú has dicho, mira, voy a gastar este vínculo que era con pues mi compañero de trabajo, el cual me debe un favor, ya lo pierdes. O sea, se perderías ese vínculo y ganarías en ese momento pierdes el vínculo, pierdes el punto, con lo cual tu número de vínculo baja, ¿vale? Si a lo mejor llega a ser -1 o llega a ser 0 por lo que sea, pues puedes llegar a ser totalmente indiferente para un compañero, incluso tener un conflicto con él, ¿sabes? Sí. Podría llegar a suceder. Y por eso luego hay acciones, pues defendiendo, ayudando, etcétera, que crean vínculo, crean puntos de vínculo para con tus compañeros o con lo que sea, ¿no? Vale. Entonces tienes que estar siempre en un tira y afloja constante con eso, ¿no? Luego, ya te digo, hay acciones especiales, como por ejemplo también hay una de que puedes desplazar. Bueno, cuando atacas, luego, o cuando aplastas o derrotas, mejor dicho, tienes opciones también, depende de la tirada. Puedes desplazar, te dice, escoge 2 de esta lista. Y es desde poner un estado leve, desplazarlo a otra localización, etcétera. O sea que dentro de, como ya he dicho, dentro de cada movimiento hay un montón de opciones y cada movimiento es diferente. Lo que pasa es que no he querido explicar cada movimiento uno a uno, ¿no? Pero cuando tú haces algo tienes subopciones para luego cómo representar la tirada que has sacado y qué es lo que vas a hacer exactamente. Chucky, yo creo que para terminar, porque no sé si hay mucho más que decir, ¿vale? Es, ¿qué reseñarías tú como lo que más te ha gustado del juego? Vale, a mí me ha gustado mucho, primero, que es totalmente narrativo y me costaba mucho entender un juego de superhéroes. De hecho, ya me estaba pasando que he intentado hacer alguna partida de superhéroes con el sistema Fate puro y me ha costado mucho, ¿no? Entonces me gusta cómo lo han resuelto aquí, por ejemplo, los puntos de vínculo, cómo han unido la parte compañerismo, la parte grupo y la parte vida real de ese personaje con el mundo superheroico y cómo se retroalimenta constantemente para darle drama. Es que al final, solamente creando los personajes como te explican en el libro, con sus orígenes, con sus trasfondos y tal, ya tienes para jugar, aunque el director de juego ni siquiera se haya preparado una partida. Es que ya tienes para jugar, ¿sabes? Ya tienes de dónde tirar, ya tienes enemigos creados, ya tienes... O sea, te obliga a hacer muchas cosas, a darle mucho trasfondo a los personajes. Eso me gusta mucho. Luego que no lo he probado todavía, pero es muy ágil. Para la mayoría de cosas, si son muy fáciles de hacer, ni siquiera tiras. Las haces y ya está. El director de juego, o sea, los turnos de juego no es el típico juego el típico turno de la rondeta de tirar iniciativa y a ver quién empieza, sino que es todo a la vez. No sé cómo decirlo. Por orden consecutivo, por orden lógico de la acción, de alguna forma, ¿no? Eso lo establece el propio director de juego. Sí, y... lo que he leído yo es así, no está marcado el sistema, o sea, no está marcado en que tú tienes tu turno, sino que el primero que dice una idea es el que la lleva. Y luego el puntazo de los poderes, cómo están resueltos para no tener que ser, para que no sea una lista de poderes eterna y con más suplementos de poderes y más cosas así, sino simplemente vamos a crear los poderes como tú quieras. Claro. Que te puedes basar en cualquier personaje ya creado y que va a ser lo normal, que digas, quiero ser como Plastic Man, ¿vale? Y copiar más o menos el personaje. Pero que si hay alguien que es muy creativo y que le gusta inventar y le gusta darle vueltas al coco, pues aquí puede hacer lo que quiera, siempre y cuando él sea consciente de cómo es su personaje y darle coherencia, ya está, ¿sabes? A mí y luego pues el formato me ha gustado también, y ya digo, me da falta de probarlo en mesa, que lo probaremos esta semana, pues el libro me ha enganchado, o sea, me ha tenido leyéndolo constantemente, me ha enganchado mucho, está muy bien y trae muchos ejemplos, con lo cual pues se hace bastante entendible. A mí algo reseñable para mí, ¿vale? Ha sido el tema de las ilustraciones, como he dicho antes, sí, ¿vale? El arte es muy bueno. El arte súper chulo, tanto las de color como las que no están pintadas, ¿vale? Es que mola mucho porque en los libretos de origen
como estás dándole forma al personaje, las ilustraciones están a lápiz. Sí, lo que se llaman los azules, ¿no? Sí, y me encanta. O sea, conforme los he visto he dicho, por favor, esto está súper chulo. Pero aparte, lo que estabas comentando, ¿vale? Es el sistema cómic para la explicación. Hay un momento en que tú te pones a leer y te explica cómo está creando ese personaje. Exacto. Incluso cómo se tira las acciones claro, y todo eso. sí, porque es, mira, yo tengo que absorber esa energía, en ese momento dice que tengo que absorber esa energía porque mi personaje absorbe energía y la transforma en algo que puede mantener o puede... Rolero nos pregunta en el chat que si el capítulo de cómo dirigir va directamente al juego o aporta ideas válidas para otros juegos. A ver, evidentemente todos los juegos aportan ideas válidas para todos los juegos. Y por supuesto hay muchas ideas que lees aquí que ya has leído en otros juegos, ¿vale? Se podría decir así. Pero sí que te diría que se centra mucho en el juego. Se centra mucho sobre todo en el tema de villanos, de cómo crear los villanos, de cómo crear los planes de los villanos, que es algo complicado, no es tan fácil, porque enseguida, si vamos a poner el típico villano que tiene un plan, pues darle un sentido a ese plan, que ese plan tenga unos pasos lógicos, que sorprendan, que no sean demasiado... En fin, que te explica cómo hacerlo para que los personajes pues no digan a la primera de cambio, vale, ya sé quién es el malo y ya sé lo que está pasando. Y crear el malo idóneo también. Exacto, crear un malo idóneo que le pega a los personajes, etcétera. Sí, y bueno, lo que estaba diciendo, hay un momento en el cómic que te dice eso, que yo absorbo el esto, hace la tirada y te explica qué es lo que pasa. Vale, no has llegado a conseguirlo y vas a tener este problema. Claro. Se revuelve contra ti o lo que sea. Exacto. Eso está muy bien porque yo que no sé, o sea, no dirijo partidas ni nada, al leerlo sabes lo que estás leyendo, sabes, te explica muy bien lo que estás leyendo. A mí eso ha sido lo que más me ha gustado, ha sido una cosa reseñable. Y luego que es un juego que también da mucho pie a que los jugadores creen, que eso es muy interesante siempre. Creen la acción, digan cómo les afectan las cosas, cómo quieren ellos que sean sus ataques, sus cosas. O sea, es totalmente creativo. Lo malo de eso va a ser si los jugadores no están dados a eso. O sea, si no están dados a tener una narración o sea, no un juego narrativo. Si son más de tirar dados, de que, mira, yo le pego con el hacha y ya está, y ha muerto, si no, nada. No sé, hay que educar un poquito a esos jugadores, creo yo. Pues sí, pues bueno, pues yo creo que poco más de decir. Yo creo que le hemos dado un buen repaso y que, bueno, dar la enhorabuena a Con Barba y a No Solo Rol por traernos esto en castellano, que está muy, muy bien. Sí, si te gustan los superhéroes, no puede faltar en tu estantería. Y si estás pensando en comprarte un juego de superhéroes y no lo tienes muy claro, este manual es un manual pequeñito y muy cerradito y que con él tienes más que suficiente para jugar a juegos de superhéroes, la verdad. Muy recomendable, la verdad es que sí, muy recomendable. Bueno, oye, pues Chucky, dicho esto, nos vamos a la sala de mando y nos despedimos. Sí, y antes de la despedida vamos a hacer una cosa antes, ¿no? Porque vale. Ya que has soltado un spoiler, pues de que un Superman, me comentas qué tal Superman contra Batman, que eso no lo has dicho, ¿vale? Nos volvemos a la sala de mando. Reconfigurando la base secreta. Bueno, pues Batman y Superman voy a decir que simplemente no me aburrió, pero tampoco me entusiasmó. Que simplemente la proyectaron, ¿no? Se me quedó en un ni fu ni fa y luego han perdido un poco la oportunidad. Han juntado dos cómics, se podría decir así, dos cómics que serían o dos sagas de Batman y Superman y la muerte de Superman, y que podían haber sido dos películas diferentes muy interesantes. Pero han hecho ahí un batiburrillo y creo que DC ha querido correr mucho con esta película para enseñarnos ya lo que sería la Liga de la Justicia, la futura Liga de la Justicia. Ya veremos. Pero bueno, hay muchas cosas de la peli que me gustaron. Si queréis, otro día hablamos de la peli.
Muy bien. Pues bueno, muy buenas noches, amigos y amigas de La Base Secreta. Nos vemos la semana que viene con otro programa de La Base Secreta a tope. Muy buenas noches, Rubén. Muy buenas noches. Paco, Muy buenas noches, Paco. Paco ya se fue. Chucky, muy buenas noches. Parece que al final hemos conseguido que el programa salga medio. Ya me he quitado el albornoz, Chucky. Hasta dentro de 15 días. Exacto. Pues nada, nos vamos. Síguenos en labasesecreta.net, Twitter @labasesecreta, Facebook La Base Secreta, mail labasesecreta@gmail.com.